Tenemos ahora a Luis Crespo, un profesional que os voy a contar de Luis Crespo, que conoce todo el mundo. Hola Luis. Bueno, Luis es compañero también de profesión, conservador, restaurador, ha trabajado en muchas instituciones, la calcografía, la biblioteca, el Instituto de Patrimonio, así como el Archivo Histórico Nacional. Tiene publicaciones, es ponente, ha hecho infinidad de artículos. Nos viene a contar que no nos dé miedo trabajar con el almidón y el Funori. Yo le doy encarecidamente las gracias porque sí que Luis ha sido casi un coordinador conmigo. Desde el momento en que le llamé, me puso todo su conocimiento a disposición, así como todos sus contactos para poder realizar el curso. Y Luis, pues no, bueno, me falta contar lo de tus cursos en Japón, que has sido docente, pero la gente tiene el currículum de Luis colgado en la plataforma y para no quitaros tiempo no puedo decir nada más que inmensamente agradecida, gracias y bueno, espero a ver si por fin consigo hacer las cosas con el almidón perfectamente. Un saludo, Luis. Gracias a ti por invitarme y confiar en que no os voy a aburrir demasiado. También darte las gracias por citar a Juan Sánchez. Juan ha sido sin duda una persona muy importante en mi vida porque él fue el primero que me habló de los japoneses. Fue a través de él que compré mis primeras brochas japonesas, que tuve 15 años colgadas junto a mí en el Archivo Histórico Nacional, sin saber ni siquiera los nombres ni cómo se usaba. Les quitaba el polvo y ya está, ¿no? He tenido la suerte de poder formarme, como bien dices, con los maestros japoneses y gracias a eso, bueno, voy a compartir la pantalla, gracias a eso he entendido muchas cosas que yo no entendía hasta ahora. Recuerdo en la escuela de restauración que había un bidón enorme de color azul con engrudo, creo que eran 50 kilos, y recuerdo el olor muy ácido que tenía, me dijeron que era debido al fungicida. Otro recuerdo que tengo ya trabajando en el archivo histórico del almidón era uno que se compraba comercialmente con el nombre de Stadex, es un almidón que está pregelatinizado y al que solo se le añade agua para poder prepararlo y usarlo. Y el tercer recuerdo que tengo es otra pasta, a ver, perdón, que parece que no se está viendo. El otro recuerdo que tengo es el del uso del almidón de maíz de una empresa francesa que se llama Stoules. Y el recuerdo que tengo era de gran rigidez. Todos estos adhesivos los empecé a usar porque el almidón, llevando con nosotros tantos cientos, miles de años, las primeras referencias creo que aluden al primer siglo antes de Cristo, cuando se empalmaban las hojas de papiro para poder escribir. Siempre se ha criticado que era demasiado rígido, que manchaba el papel al restaurar y, por supuesto, todo lo que siempre se ha comentado sobre que era muy factible de ser atacado por insectos y microorganismos. Yo creo que en esta última parte, en la parte, digo, de microorganismos y demás, creo que hay que poner y situar las cosas como han hecho bien Héctor y Alex, en el sentido de que todos los adhesivos que usamos son susceptibles de ser atacados por microorganismos. Es obvio que, por llevar un símil de guerra, si se nos hiere a un soldado, se le amputan las dos piernas por una bomba, se le ponen dos piernas nuevas y se le vuelve a enviar al frente de batalla, es factible y es posible que esta persona vuelva a sufrir un percance que incluso acabe con su vida. Llevado a nuestro campo, quiero decir con ello que si yo voy a restaurar un documento sin tener en cuenta todas las condiciones, digamos, ambientales y de manejo en el que se va a desenvolver el objeto que yo restauro y no entiendo bien esas condiciones, es absurdo plantearse siquiera la restauración. La restauración surge como consecuencia de un fallo en la conservación preventiva. Entonces, decidir restaurar un objeto que va a ser devuelto a un ambiente hostil es suponer y presuponer acertadamente que va a ser factible que sea atacado por insectos o microorganismos. Entonces, frente a esas objeciones os voy a presentar un poco lo que yo he ido aprendiendo a partir de estar en contacto con los maestros japoneses. El que estáis viendo en pantalla es el maestro Kimishima, probablemente sea el mejor restaurador actualmente en Japón.
Y la imagen es de un curso en el que pude asistir como participante en el Museo Asiático de Berlín, ahora cerrado. Y quiero que observéis en la foto 4 tinajas para que entendáis un poco hasta qué punto estas personas, estos colegas, estos maestros, realmente son maestros, controlan las variedades y las posibilidades del almidón, de trigo en este caso. A la izquierda tenéis un recipiente en el que aparece la palabra purunori, luego lo explico, es un almidón envejecido que tarda, cuando se hace de forma natural, entre 8 y 10 años en realizarse, con Shin-nori. Shin-nori es el nombre que le dan, también Jin-nori, al almidón ya cocido. En el siguiente veis el almidón cocido, el Shin-nori espeso. En la tercera tinaja veis el purunori, ese almidón envejecido muy diluido, y luego veis el purunori, este mismo almidón, más espeso. Todas esas tinajas tienen un sentido para colocar algo tan simple como la última capa de un kakejiko, de una pintura colgante. Entonces, vamos a empezar por los almidones. En los almidones nos vamos a encontrar, sea cual sea el almidón, siempre estos dos componentes, ya los ha citado Javier, que son la amilosa y la amilopectina. Es muy importante entender las propiedades de cada uno de ellos porque eso va a determinar por qué elegimos un almidón u otro. La amilosa es una componente del almidón que tiene una estructura lineal irregular y en la parte que nos interesa como restauradores influye en generar una lámina flexible, que es la que va a fijar el adhesivo entre el papel de la obra, por ejemplo, o un injerto o una laminación. Por otro lado, tenemos la amilopectina, que como veis tiene una forma irregular, es la mayoritaria en los componentes de los almidones, tiene una estructura amorfa y lo que influye, su presencia, su tanto por ciento, influye en la fortaleza, en la rigidez que aporta. Entonces, cuando miramos estos adhesivos que os pongo a la izquierda, sea trigo, arroz, patata, centeno, maíz, tapioca, la yuca, todos ellos sirven para restaurar papel, todos ellos pueden ser útiles. ¿Qué es lo que ocurre? Como veis en los dos recuadros que os he puesto, la amilosa y la amilopectina, varía mucho la proporción de cada uno de ellos. Entonces, esto de una forma empírica se traduce en que uno cuando emplea, por ejemplo, trigo y hace una laminación, siente que queda muy distinto de cuando emplea, por ejemplo, maíz o arroz o tapioca. Si veis la composición del trigo, en la parte de amilopectina son 7.500 unidades y si lo comparáis, por ejemplo, con el maíz, tiene 16.000. El maíz sería el caso de una maicena, por decir así, o la pasta Stoush, esta que tanto gusta a los restauradores. Si atendemos a un criterio que a mí me hace mucha gracia y suelo ser muy crítico con ello, es el de que sea cómodo y fácil de usar, nos va a gustar siempre abrir el bote, meter el pincel y ya está. Pero hay que ser un poquito más, ir un poquito más allá. Es muy importante entender muy bien la naturaleza del material para sacarle el máximo provecho. Entonces, en la parte de la elaboración del producto, lo que tenemos es una primera parte en la que lo que vamos a intentar es romper las paredes de los gránulos originales del almidón para obtener la masa que deseamos usar como adhesivo. Entonces, el primer proceso es el de la gelatinización. Este proceso es en el que se produce el calentamiento para intentar romper el máximo de gránulos del adhesivo. Es muy importante, y así lo demuestra la experiencia, lo vais a ver luego con la brillantísima exposición de las colegas mexicanas, intentar hinchar previamente al máximo el grano del almidón que estemos eligiendo. En este caso, os recomiendo vivamente que probéis con el trigo. Cuanto más conseguimos hinchar el grano, más fácil es que en el calentamiento se rompan las paredes y aparezca lo que queremos, que es la lixiviación. El gránulo se hincha y las moléculas de la amilosa, como veis, salen de una forma irreversible. Así se nos genera el adhesivo. Luego tenemos un proceso que es fundamental también entender, que es el de la retrogradación. Este proceso es en el que empieza a enfriarse el almidón, empieza a generarse, en el caso del trigo, una masa compacta y homogénea. Y lo primero que tenemos es un reordenamiento de las cadenas, primero de la amilasa y luego de las amilopectinas. Este proceso, el de la retrogradación, es fácilmente visible a medida que pasan los días y veis en la masa del producto ya cocinado cómo empieza a liberarse agua. También aparece, como han dicho también Alex y
y Héctor, la formación de microorganismos. Una cosa importante a entender es que cuando guardamos la masa hecha, si hacemos algo como meterla en la nevera, lo que estamos es favoreciendo la retrogradación. Es decir, por un lado intentamos evitar la aparición de microorganismos y por otro lado lo que estamos haciendo es favorecer que el adhesivo pegue menos. De hecho, los maestros japoneses nos comentaban a mi pregunta sobre este asunto del guardado, que lo que recomiendan es guardarlo a temperatura ambiente en un tupper o simplemente envuelto en un film. Supuesto aparezca algo de película, como de degradación, de una babilla, por así decir, en la superficie del objeto, en este caso de la masa del trigo, lo que hay que hacer es simplemente lavarlo debajo del agua del grifo y retirarlo con un cuchillo y usar el resto de la masa. Cosa distinta es que aparezcan ya microorganismos en el interior de la masa, momento en el cual habría que directamente tirar la masa. En la Biblioteca Nacional habitualmente nos viene a durar una masa preparada el lunes sin mayores problemas hasta un jueves, viernes. Dentro de los sistemas de cocción, el primero y principal y el mejor, con gran diferencia, es el que veis a la izquierda. Ahí veis al maestro Ikeda, que es el vicepresidente de los restauradores de la Asociación de Restauradores de Japón, preparándolo en el taller de México, que está muy cómico, se tuvo que subir encima de la encimera, como le veis, preparando el almidón, y es el sistema que mejor garantiza una ruptura de los granos del almidón, con enorme diferencia. El segundo sistema posible es el de una placa de inducción, que es arriba a la derecha, o, en última instancia, un microondas industrial. Recalco lo de industrial porque desgraciadamente veo que se están usando, y me ha ocurrido a mí cuando he dado algunos talleres en España y también en Latinoamérica, que al usar un microondas de estos que ponen súper económico, la potencia no es suficiente. Igual que pasa con la salsera esta de Tefal, que también he visto, por lo que he comentado con colegas europeos, que se usa mucho por todos los talleres de Europa. Estos sistemas producen un almidón que cuando uno lo toca, dice, pues esto pega, pero que pegue, que sintamos que está pegajoso en los dedos, no quiere decir que hayamos extraído las mejores cualidades del producto. ¿Esto en qué se refleja? Pues se refleja en que, por ejemplo, cuando vamos a hacer una laminación, si no está bien cocido el almidón, lo que nos obliga es a incrementar la concentración. Si incremento la concentración, incremento la rigidez. Si incremento la rigidez, digo, el almidón es peor que una metilcelulosa, por ejemplo, algo que es erróneo. Aquí lo que veis en la foto es un proceso de separación del gluten para obtener comida. Tenéis que pensar que en Japón el gluten era una fuente, y es una fuente de proteínas fundamental. Ellos no tienen una gran cañada ganadera y obtienen básicamente todo a través del gluten, del pescado y los que tienen mucho dinero de esas vacas, bueyes tan carísimos que cuesta el kilo 300 euros. Entonces, lo que veis a la derecha es ya el almidón, que luego ahora lo vais a ver, puede ser extraído en seco o en húmedo, y a la izquierda agua glutinosa. Entonces, de esta extracción surgen estos tres productos que os pongo abajo, el uwamizu, que es el agua que se usa, por ejemplo, para cubrir el almidón que se prepara el purunori durante 8 o 10 años. Luego tenemos el gin nori, que es un agua glutinosa que se emplea ocasionalmente en la tinción de telas. Y por último, lo que nos interesa a nosotros más, que es el shofunori o kanso gin. Estos nombres dependen de si la denominación viene de la zona de Tokio o de Kioto. Esta es una historia para contar en otro congreso. Y este es el que usan los hyoguchi, los montadores tradicionales en Japón. Entonces aquí veis una máquina de extracción del almidón y veis dos tipos. En el rojo aparece el nombre de Kansojin, es el almidón seco, el polvo, el que usamos aquí habitualmente. Y luego hay otro que es el Namajin, que es el que están usando últimamente los restauradores japoneses. Lo que ocurre es que este producto no se puede exportar porque se deteriora fácilmente en las bolsas. Un problema que he visto también habitualmente es que los restauradores somos muy dados a, llamo al proveedor, le digo quiero almidón y me mandan almidón, pero no me hago ninguna pregunta más. Nosotros en la biblioteca hemos tenido la fortuna de poder emplear almidones de varias empresas, University Products, Conservation by Design, etc. Y con diferencia, los mejores son el que veis abajo a la derecha, el de Paper Now, el shofu, se llama así, el polvo seco para restauración.
Y una colega de la Smithsonian, que es restauradora de pintura, una de las pocas restauradoras de pintura japonesa que hay en Estados Unidos, me dijo que, dado que ese shofu de Paper Now era bastante caro, estuvieron buscando en su propio mercado norteamericano algo que lo sustituyese y encontraron este producto que es el ITEX-P, que si veis la hoja técnica la podéis ver en la empresa norteamericana Talas, se parece muchísimo en las propiedades al de Paper Now. ¿En qué se diferencian estos almidones de otros que venden en polvo? Pues básicamente en que estos tienen, vamos a decirlo de una forma muy simple, más granos gordos y menos impurezas que el resto. Cuanto más granos gordos tiene nuestro almidón, más fácilmente vamos a conseguir esa ruptura de las paredes, si queréis decir así, de la masa. Vamos a tener una masa más homogénea que si tenemos impurezas o partículas pequeñas no deseadas. Para el almidón de trigo es imprescindible un doble procesado. Por un lado, usar un tamizador. En japonés le llaman, tiene varios nombres, pero bueno, genéricamente aquí lo conocemos como norikoshi. Y luego el procesado, que es el amasado. Habitualmente se usa una brocha como la que estáis viendo allí, en la foto abajo a la derecha, y lo que estáis viendo es cómo levanto la brocha para hacer una evaluación a partir de la película que se genera en el amasado. Como las colegas mexicanas lo van a explicar con más detenimiento, no me voy a meter ahí. Sí que creo que debéis entender, y esto lo digo porque lo he visto demasiadas veces y lo sigo escuchando demasiadas veces, que los únicos tamizadores que sirven, y cuando digo los únicos son los de crin de caballo originales que vienen de Japón o actualmente unos que se hacen con la seda de serigrafía. Ningún colador de plástico, ningún colador metálico va a proporcionar la misma calidad de producto a la hora del amasado. Entonces, si no estáis usando los tamizadores adecuados y estáis usando los inadecuados, volvemos otra vez a la casilla de salida que os he dicho al principio de la charla. Siento que el almidón está demasiado rígido, siento que el almidón no me da lo que yo quiero, siento que el almidón amarillea. Todo esto viene en gran parte de este error. Dentro de las obras japonesas fundamentales encontramos dos tipos de formatos de enrollo. Por un lado están los kakejiku o kakemono y por otro lado tenemos el e-makimono. Las propiedades de estos dos objetos se definen por la mecánica de guardarlos y abrirlos y estudiarlos. Ambos objetos han de poder ser enrollados y guardados enrollados. En Occidente es muy habitual que restauremos, por ejemplo, un kakejiku y no nos preocupemos en exceso de todos los papeles que tienen por detrás, todos los adhesivos que tienen por detrás, su funcionalidad y por qué todo eso permite que se pueda guardar enrollado. Aquí nos dejamos las obras expuestas en vertical, desenrolladas y entonces no atendemos a esas propiedades imprescindibles e innecesarias de los adhesivos y papeles que lo conforman. Igual ocurre con el e-makimono. Entonces, fruto de esa necesidad mecánica es que en la tradición japonesa creó esto que veis aquí, que es el furunori. El furunori es este almidón de trigo que se entierra o se guarda en sitios muy fríos, se prepara casi siempre en invierno y se mete, como veis aquí, en este caso, en el estudio de Oka Bokodo. Oka Bokodo es actualmente el presidente de la Asociación de Restauradores de Japón y lo que hacen ahí es, de una forma tradicional, la familia lleva ya muchos decenios dedicándose a esto, guardar el furunori para poder ser usado con las obras que van restaurando. Ha sido debido a la presión de los restauradores occidentales con esta necesidad de tener todo en modo de gráficas y datos, que ellos han empezado a hacer sus estudios de algo que empíricamente saben que funciona desde hace siglos. Entonces ahora están empezando a hacer algunas publicaciones al respecto. Hay un artículo muy interesante que podéis encontrar, entre otros escrito por Regina Velar, la colega que me habló de LightXP. Está publicado en el Journal of the Institute of Conservation, quiero recordar. También tenéis que entender que debido a que la tradición japonesa, las casas han ido desapareciendo, cada vez aparece más el cristal y ha desaparecido el papel y la necesidad de tener gente que te haga puertas de papel, taquillicos y demás, ha ido desapareciendo también los montadores, que serían como nuestros enmarcadores, vamos a decir así, y solamente han quedado ya algunos que enseñan o hacen trabajos para gente como las que estáis viendo aquí. La caligrafía, el shodo, es un arte muy tradicional japonés todavía,
en el que aparte de pintar también se te enseña a hacer tu propio montaje de kakejikus y demás. Y es para este tipo de personas que se ha creado el Furunori que veis a la derecha artificial. En este caso es el de Hayashibara, que es una empresa básicamente de cosméticos. Y como subproducto de la preparación de los cosméticos, porque tenéis que entender que mucho de este almidón tan bueno realmente se usa para generar el polvo de los maquillajes y demás, pues como ese subproducto se ha creado el Furunori. No quería dejar de hablar de un producto del que me siento en parte culpable de su difusión en España. Digo en parte porque en los cursos que he dado he hablado de lo que ya he aprendido de su uso, preparación y uso a través de los japoneses, y que creo que hay que poner en contexto y con mucho cuidado el uso, quiero decir. Este alga realmente, como se ha señalado antes, no es un alga, son varias algas. Estas algas se reúnen, por ejemplo, en las zonas de las playas, son blanqueadas a través de la luz solar y de productos químicos. La forma de extracción puede ser a temperatura ambiente o en calor. Habitualmente todas las recetas que podréis encontrar en internet hablan de su extracción en caliente, con concentraciones bajas, tiene un mayor poder adhesivo, también de fijación. Y luego está la temperatura ambiente, que me han dicho los japoneses que están usándola más, ellos últimamente porque se han dado cuenta que se incorporan menos de esos productos químicos de la elaboración, con lo cual la extracción en caliente la están abandonando. El uso que se hace, por ejemplo, por parte de los japoneses, ahí a la izquierda estáis viendo uno, es el Quedan 10 uso minutos. Sí, sí, gracias, Emma. En el curso de Berlín, en uno de ellos, me enseñaron a desmontar kakejikus parcialmente para volver a montarlos. Entonces, me enseñaron a usar el rayón. El rayón es un material que incorpora rayón, la fibra sintética, y pulpa de pasta mecánica, puede ser eucalipto, pino, etcétera, y se crean láminas similares al papel, no es un papel realmente. Entonces, el Furunori ellos lo usan aplicándolo sobre ese material para reblandecer el adhesivo que está en la parte de abajo, la tela, por ejemplo, que queremos levantar, y el rayón lo que haría sería la función, si queréis verlo así, como cuando arrancamos una pintura de una pared o una iglesia, para luego transportarlo a otro sitio. Entonces, en ese sentido, podéis ver arriba a la derecha lo que yo he utilizado una vez, el Funori, para levantar varias partituras, varias hojas de papel que estaban muy, muy deterioradas, pegadas sobre una hoja de cantoral, que es lo que estáis viendo abajo, que era a su vez parte de la encuadernación de un manuscrito. Entonces, a través del Funori fui levantando una por una las hojas del manuscrito, de la partitura manuscrita, sin que se moviese ni un ápice la tinta roja ni negra de la hoja de cantoral. Así que hasta ahí bien. Lo que veis abajo es otra aplicación en un mapa. Creo que veis las cuadrículas. Lo que estaba haciendo ahí era poner varias hojas de rayón. Apliqué el Funori de forma, hecho de forma a temperatura ambiente, de forma muy espesa, muy espesa. Como deciros, como naranja con pulpa. Lo digo, esa broma la gasto porque a las chicas cuando vienen, porque para que entendáis un poco la idiosincrasia japonesa, que es difícil de entender para nosotros. Recuerdo que en uno de los cursos un colega alemán que me enteré hace poco que ha muerto, desgraciadamente demasiado prematuramente, les pregunta a los maestros japoneses cómo preparar el funori y empezaron los maestros a reírse entre ellos. Como ya les había escuchado otras veces, pensé para mí, ya verás tú la respuesta. La respuesta de ellos fue, nosotros lo preparamos, le preguntaron a él, ¿a ti te gusta el zumo de naranja? Y dijo el alemán, sí, sí. ¿Te gusta con pulpa? Dijo, sí, sí. ¿Y te gusta el yogur batido? Sí, sí, también me gusta. Dijo, pues más o menos a mitad de camino, entre zumo de naranja con pulpa y yogur batido. Lo digo porque nosotros somos muy dados a medir y pesar todo. No es que los japoneses no midan y pesen todo. Tienen una tecnología que ya me gustaría a mí tener en la Biblioteca Nacional para hacer todas las pruebas. Pero comparten algo que viene desde el pasado en su tradición, que es el componente empírico, de sentir que algo está bien hecho. No, lo vais a escuchar también ahora, insisto, con las colegas mexicanas. Entonces, en relación al Funori, creo que tenéis que entender algo que es muy importante. El Funori se empezó a usar en Japón más o menos, digo entre los restauradores de obra como nosotros, hará menos de 50 años. En textos vais a encontrar que llevan siglos usándolo.
pero no para restaurar patrimonio cultural. ¿Y eso a qué se debe? Algo que os voy a leer es un correo privado entre Mari Bander, que va a hablar ahora, y Masato Kato, el doctor Masato Kato, que es el director de los cursos de los japoneses del ICRON por todo el mundo. Solamente os leo un extracto, me animo a hacerlo, no le he pedido permiso a Mari, espero que me perdone, solo es un pequeño párrafo para que entendáis el peligro de usar el Funori sin saber exactamente lo que estamos usando y aplicando en nuestras obras. Dice el doctor, el Funori incluye átomos de sulfuro como parte del grupo sulfato SO3- en su estructura química. El funorán, que es el principal componente del Funori, es uno de los polisacáridos sulfutados. No son impurezas, sino partes del propio Funori. Por lo tanto, no podemos eliminar el azufre mediante un tratamiento físico, sea por filtración, lavado, etcétera, sin que cambiemos químicamente su estructura. Los grupos SO3, estos grupos sulfato, realizan enlaces iónicos con cationes como el calcio y otros iones metálicos. Cuando se unen a los cationes polivalentes, se crean enlaces cruzados. Los cationes de estos enlaces cruzados no pueden ser liberados por el enjuague en agua. Son simplemente imposibles de eliminar. Eso es irreversible y no se puede separar. El polisacárido se descompone por el envejecimiento y finalmente genera agua y CO2. Pero después de la descomposición de este polisacárido sulfatado queda azufre, posiblemente en forma de SO4 2-. Y los conservadores saben bien que estos componentes han tenido malos efectos en muchos materiales. El doctor Kato dice que le llama muchísimo la atención que los restauradores occidentales hayamos empezado a usar tan alegremente y tan despreocupadamente el Funori como, por ejemplo, consolidante de pintura. Dice que ellos jamás lo han recomendado como tal. Ellos empezaron a usarlo como un adhesivo temporal que iban a retirar por un enjuague por lavado, capilaridad, etc. Entonces no entiende que se estén usando y dice no lo podemos recomendar como fijativo ni en pinturas, sean gouache, sean murales, ni nada similar. También habla en este correo privado que hay una empresa que todos conocemos suiza que vende el Jun Nori, fabrica el Jun Nori, que se supone que es el Funori muy enriquecido. Dice, a pesar de que lo anuncian como algo magnífico y maravilloso y estable, dice, no hay ninguna evidencia química ni ninguna publicación que asegure que no va a tener ningún problema químico el objeto tratado con el Funori. Así que, bueno, solamente quería daros esas pinceladas, dado que ahora las compañeras mexicanas van a extenderse y a explicar mejor la preparación del almidón. Por mi parte, deciros que me gustaría que empezásemos a entender que tenemos que ser mucho más cuidadosos con lo que estamos haciendo y usando. Aquí lo que estáis viendo es una foto del Hirayama Studio en Londres, está dentro del British Museum. En el Hirayama hay 3 tipos de maestras, la maestra de arte coreano, la maestra de arte chino y la maestra de arte japonés. Las 3 usan almidón, pero ninguna lo prepara exactamente igual y ellos tienen clarísimo que han de tener mucho cuidado a la hora de saber preparar el almidón para cada tipo de obra, porque no es lo mismo un almidón. Para nosotros, todo lo que te lo digo siempre a la gente, le pasa a mi madre, de Turquía para la derecha todo es Asia. Bueno, pues hay algo más que Asia desde ese lado, sino que hay una Asia coreana, una Asia china, una Asia japonesa y tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de entender esas mínimas variaciones, pero que realmente son fundamentales en la restauración. Bueno, ya no quiero molestaros más. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero poder hablar ahora durante la tertulia. Muchas gracias, Luis. Bueno, sobre todo nos has transmitido que tenemos que saber manejar bien los productos en la preparación para poderlos aplicar. Me quedo con las palabras técnicas que he aprendido hoy, como el Shin-Nori, que yo siempre digo el almidón cocido y espero incorporarlo a mi vocabulario, así como el resto de participantes, y como el Furunori, y acercarnos a esta nomenclatura y el poder hablar con propiedad a partir de ahora. Luego, muchas gracias también por advertirnos o por trasladar ese correo privado sobre el Funori, que es verdad que a veces llega cualquier adhesivo y lo usamos muy alegremente, pero que estas jornadas nos hagan reflexionar e incorporar también metodologías tipo Karma en cada obra y según las particularidades que tiene, hacer una mini estudio de qué adhesivo necesitamos en función de si buscamos mayor viscosidad, aureolas o no,
y sobre todo, pues a lo mejor poder trabajar con el Funori, como tú bien has dicho, con un adhesivo temporal, si luego la obra se va a volver a lavar o se va a volver a limpiar. Y nada, ¿qué te puedo decir? No me puedo extender porque sabrías que estaría horas agradeciéndotelo y nada más.